Nunca pensé que rogaría por el perdón de quienes me enviaron aquí para destruirme, pero hoy, mirando los ojos de esa niña, entendí que ellos me salvaron. Las palabras temblaban en los labios de Valentina Mendoza, mientras sostenía una carta manchada de lágrimas en el celeiro oscuro. Sus manos, antes suaves y perfumadas, ahora estaban ásperas y marcadas por ampollas que ardían como recordatorios constantes de su caída. Pero eso vendría después, mucho después. 3 meses antes, Valentina había sido la reina indiscutible de los salones aristocráticos. A sus 28 años, dominaba el arte de la superficialidad con gracia ensayada. Vestidos importados colgaban de su armario como trofeos de guerra, cada uno más caro que el anterior. Las joyas heredadas de su abuela brillaban en su cuello durante cenas interminables, donde la conversación nunca superaba el chisme malicioso o la comparación de fortunas. La mansión Mendoza, sin embargo, escondía grietas que ninguna cantidad de maquillaje social podía ocultar. Las paredes necesitaban pintura. Los muebles antiguos disimulaban su desgaste bajo manteles estratégicamente colocados. El apellido aún abría puertas, pero las arcas familiares resonaban huecas como tambores vacíos. Si disfrutas de historias de transformación y redención, no olvides suscribirte para más relatos que tocarán tu corazón. Valentina había ignorado todas las advertencias. Cuando su tía Constanza, la matriarca de hierro de la familia, le sugirió moderación, Valentina respondió organizando la fiesta más extravagante de la temporada. Cuando su primo Rodrigo mencionó las deudas acumuladas, ella compró un collar de esmeraldas porque las perlas ya no estaban de moda. La noche que cambió todo llegó disfrazada de celebración. Era el cumpleaños de Valentina, y ella había transformado los jardines de la mansión en un paraíso de luces y música. Champán francés fluía como agua. Una orquesta de 12 músicos tocaba valses europeos. Los invitados susurraban admirados sobre la generosidad sin límites de los Mendoza. Valentina bailaba en el centro de todo, su vestido de seda azul capturando la luz de cientos de velas. Se sentía invencible, eterna, por encima de las preocupaciones mundanas que atormentaban a las personas comunes. No vio a su tía Constanza observándola desde las sombras con una mezcla de tristeza y determinación fría. A la mañana siguiente, la resaca no provenía solo del champán. Valentina despertó con una carta sobre su tocador. El sobre de papel crema llevaba el sello familiar, pero las palabras dentro ardían como hierro candente. Valentina, has consumido lo último de nuestra herencia líquida. La fiesta de anoche costó más que el salario anual de 20 familias trabajadoras. Tu frivolidad ha puesto en riesgo el futuro de todos nosotros. Se ha tomado una decisión. Partirás mañana hacia la región rural, a la propiedad del señor Diego Romero. Trabajarás allí como gobernanta durante 6 meses. No hay negociación posible. Considera esto tu última oportunidad de descubrir quién eres cuando no tienes nada que exhibir. Tía Constanza. Valentina había reído, luego llorado, luego suplicado. Nada funcionó. Tía Constanza tenía el control legal de las propiedades familiares, una precaución establecida por el abuelo Mendoza décadas atrás. Valentina podía quedarse y ser desheredada completamente, o podía ir y mantener alguna esperanza de reintegración futura. El viaje hacia la región agrícola fue una pesadilla interminable. El tren la llevó lejos de las avenidas pavimentadas y los teatros iluminados hacia un paisaje de colinas ondulantes y campos infinitos. Valentina miraba por la ventana con disgusto apenas disimulado. ¿Cómo podía existir tanta... nada? La estación rural era apenas una plataforma de madera con un cobertizo decrépito. Un hombre esperaba junto a un carro tirado por caballos, tan diferente de los automóviles elegantes de la ciudad que Valentina casi se rió. Casi. Diego Romero no se parecía a ningún hombre que Valentina hubiera conocido. Alto y de hombros anchos,
Su piel bronceada hablaba de incontables horas bajo el sol. Vestía ropa simple pero limpia, y sus manos callosas sostenían las riendas con confianza natural. Sus ojos oscuros la evaluaron con una sola mirada que la dejó sintiéndose extrañamente expuesta, como si pudiera ver a través de su maquillaje cuidadoso y su postura ensayada. «Señorita Mendoza», dijo sin calidez alguna. Su voz era profunda, áspera como piedra contra piedra. «Suba, no tengo todo el día». Valentina esperó que él la ayudara. Diego simplemente esperó, con una expresión que sugería que podían quedarse allí hasta que las estaciones cambiaran y no le importaría en absoluto. Finalmente, torpemente, ella subió al carro, su falda de viaje enganchándose en la madera astillada. El camino hacia la hacienda fue silencioso, excepto por el crujido de las ruedas y el ocasional relincho de los caballos. Valentina intentó iniciar conversación 3 veces. Diego respondió con monosílabos o silencios deliberados. La humillación ardía en sus mejillas. Cuando finalmente llegaron, Valentina miró la propiedad con horror creciente. Esto era una hacienda. Las paredes necesitaban pintura desesperadamente. El porche principal tenía tablas sueltas. Los jardines, si es que alguna vez existieron, habían sido conquistados por malezas salvajes. Gallinas corrían libremente por el patio, y el olor a establo flotaba en el aire. «Bienvenida a su nuevo hogar», dijo Diego con ironía apenas velada. «Espero que sus manos delicadas estén listas para trabajo real». Valentina bajó del carro, sus zapatos de cuero hundiéndose en el barro. Y fue entonces cuando lo vio, un rostro pequeño, observando desde una ventana del segundo piso. Una niña de quizás 7 años, con ojos enormes y oscuros que parecían contener océanos de tristeza. Por un momento, sus miradas se encontraron. Luego la niña desapareció como un fantasma, dejando solo una cortina meciéndose. «Esa es Lucía», dijo Diego, su voz súbitamente más suave pero teñida de dolor. «Mi hija. No se moleste en intentar hablar con ella. No habla con nadie». La habitación que Diego asignó a Valentina era una celda monástica comparada con su dormitorio en la mansión Mendoza. Una cama estrecha con sábanas ásperas, un armario de madera astillada, una jarra de agua sobre un lavabo agrietado. La ventana daba a los establos, y el olor a animales se filtraba incluso con las cortinas cerradas. Valentina dejó caer su maleta de cuero en el suelo de madera desnuda y se sentó en la cama. Los resortes crujieron en protesta. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero ella las contuvo. No le daría a ese hombre rudo la satisfacción de verla quebrada. Todavía no. Un golpe seco en la puerta la sobresaltó. Diego entró sin esperar respuesta, llevando un montón de ropa doblada. La dejó caer sobre la cama junto a ella. «Póngase esto mañana. Su ropa de ciudad no durará una semana aquí». Eran vestidos simples de algodón, delantales desgastados y botas de trabajo manchadas de tierra. Valentina los miró como si fueran serpientes venenosas. «No puedo usar esto», protestó, tocando la tela áspera con 2 dedos. «Seguramente hay algo más apropiado». «¿Apropiado para qué?» «Para limpiar establos, para alimentar cerdos». Diego cruzó los brazos, su expresión pétrea. «Aquí no hay bailes, señorita Mendoza. No hay admiradores para impresionar. Hay trabajo. Trabajo duro que comienza al amanecer y termina cuando la luz se va. Mi tía no me envió aquí para ser una campesina común. Su tía la envió aquí porque necesita aprender lo que significa ganarse el sustento». Diego se acercó y Valentina tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. «Permítame ser claro. No pedí una gobernanta de ciudad que no sabe distinguir entre un rastrillo y una pala. Pero su tía y yo tenemos un acuerdo antiguo. Le debo un favor que no puedo rechazar. Así que está aquí, y mientras esté bajo mi techo, trabajará como todos los demás. ¿Y si me niego? Entonces puede dormir en el establo con las vacas. Ellas tampoco trabajan». Diego se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. «El desayuno es a las 5.
Si no está en la cocina, no habrá comida hasta el mediodía. Que descanse, señorita. Lo necesitará. La puerta se cerró con un golpe definitivo. Valentina se quedó mirando la ropa campesina, la rabia y la impotencia luchando en su pecho. 6 meses. Tenía que sobrevivir solo 6 meses. Esa noche, el silencio del campo la mantuvo despierta. No había carruajes pasando, ni voces de sirvientes, ni música distante de alguna fiesta vecina. Solo el ulular ocasional de búhos y el crujido misterioso de la madera vieja asentándose. Y algo más. Pasos suaves en el pasillo. Valentina se levantó y entreabrió su puerta. Al final del corredor, una luz tenue provenía de una habitación. La curiosidad venció al cansancio. Se deslizó descalza por el pasillo de madera fría. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Lucía estaba sentada en el suelo, rodeada de hojas de papel arrugadas. A la luz de una vela, la niña dibujaba furiosamente con carboncillos sus pequeñas manos manchadas de negro. Los dibujos esparcidos mostraban la misma imagen repetida una y otra vez. Una mujer de cabello largo sosteniendo la mano de una niña pequeña. «¿Lucía?», susurró Valentina. La niña se congeló. Lentamente giró la cabeza. Sus ojos, del mismo tono oscuro que los de su padre, estaban enrojecidos, como si hubiera llorado durante horas. Por un momento, pareció que iba a hablar. Sus labios se movieron, formando palabras silenciosas. Luego, como un animal asustado, recogió sus dibujos y huyó hacia las sombras de su habitación, cerrando la puerta con un clic suave. Valentina se quedó en el pasillo vacío, algo extraño agitándose en su pecho. No era lástima, exactamente. Era reconocimiento. Había visto esa soledad en sus propios ojos algunas mañanas, cuando el maquillaje aún no ocultaba la verdad. El amanecer llegó brutal e implacable. Valentina despertó con golpes fuertes en su puerta. «¡5:15!», gritó Diego desde el pasillo. «Ya está tarde». Valentina se vistió torpemente con la ropa de trabajo, los dedos entumecidos, luchando con botones desconocidos. Las botas eran media talla demasiado grandes. El delantal olía a jabón de soda y algo que prefería no identificar. Cuando finalmente llegó a la cocina, Diego ya estaba terminando su café. La primera tarea, las gallinas, necesitan ser alimentadas y los huevos recogidos. Señaló una cubeta de granos cerca de la puerta trasera. Luego los cerdos. Después de eso, volveremos a hablar. Cerdos. La voz de Valentina salió más aguda de lo que pretendía. Hay 20 en el corral este. Son sorprendentemente inteligentes. Probablemente más que algunos humanos que conozco. La mirada de Diego dejaba claro a quiénes se refería. El corral de las gallinas resultó ser un campo de batalla. Las aves picoteaban sus manos cuando intentaba alcanzar los huevos. Una gallina particularmente agresiva la persiguió alrededor del gallinero mientras Valentina gritaba, su dignidad evaporándose con cada paso torpe. Desde la ventana de la cocina, Diego observaba con algo que casi podría haber sido diversión. Los cerdos fueron peores. El lodo se adhería a sus botas nuevas, succionándolas con cada paso. Cuando finalmente logró volcar el balde de comida en el comedero, resbaló y cayó directamente en el charco más profundo. El lodo frío se filtró a través de su ropa y el olor era indescriptible. Valentina se quedó sentada en el barro, cubierta de pies a cabeza, mientras los cerdos comían indiferentes a su miseria. Por primera vez en años, no había nadie mirándola, nadie juzgándola, nadie esperando que fuera perfecta. Y algo dentro de ella, algo que había estado apretado como un puño durante demasiado tiempo, comenzó lentamente a aflojarse. Desde la ventana del segundo piso, Lucía observaba a la mujer de ciudad sentada en el lodo de los cerdos, y por primera vez en 2 años, las comisuras de sus labios se curvaron casi imperceptiblemente hacia arriba. La primera semana se convirtió en una guerra de desgaste entre Valentina y la realidad del campo. Cada mañana comenzaba igual.
El golpe implacable de Diego en su puerta a las 5, seguido por una lista interminable de tareas que parecían diseñadas específicamente para humillarla. Limpiar los establos, ordenar las vacas con manos que temblaban de inexperiencia, lavar ropa a mano en agua helada que dejaba sus dedos entumecidos y enrojecidos. Cocinar en un fogón a leña que producía más humo que calor, resultando en comidas quemadas que Diego comía sin comentario, su silencio más cortante que cualquier crítica. Las ampollas en sus manos se abrieron y sangraron. Sus músculos gritaban en protesta cada noche. El espejo del lavabo le mostraba a una extraña, mejillas manchadas de hollín, cabello enredado escapando de trenzas descuidadas, uñas rotas que alguna vez fueron su orgullo. Pero Valentina Mendoza había sido criada para no rendirse, al menos no públicamente. Su orgullo, ese escudo brillante que había pulido durante años, se negaba a quebrarse completamente. Cada mañana se levantaba. Cada tarea la completaba, aunque fuera mal, y cada noche caía en su cama estrecha demasiado exhausta, incluso para llorar. Diego observaba todo con esa expresión inescrutable que ella había llegado a odiar. Nunca ofrecía ayuda, nunca suavizaba las exigencias, pero tampoco la despedía, incluso cuando ella arruinaba algo espectacularmente, como la vez que dejó la puerta del corral abierta y pasó 3 horas persiguiendo cabras por la propiedad. Lo que Valentina no podía entender era por qué Diego parecía tan empeñado en mantenerla miserable. Había algo en la forma en que él la miraba a veces, cuando pensaba que ella no se daba cuenta. No era exactamente odio, era algo más complicado, más doloroso, como si la presencia de Valentina reabriera heridas que apenas habían comenzado a sanar. La respuesta llegó una tarde cuando Valentina estaba clasificando papeles viejos en el estudio, parte de su nueva tarea de organizar los archivos de la hacienda. Entre documentos polvorientos y recibos descoloridos encontró una fotografía. Una mujer joven sonreía a la cámara, su cabello oscuro recogido en un moño suelto, sus ojos brillantes de felicidad. Sostenía a una bebé en sus brazos, y junto a ella estaba Diego, años más joven, sonriendo de una manera que Valentina nunca había visto en él. Detrás de ellos, los mismos campos que ahora rodeaban la hacienda se extendían hacia el horizonte. Esa es María. Valentina casi dejó caer la fotografía. Diego estaba en la puerta, su silueta recortada contra la luz del atardecer. Se acercó y tomó la imagen con manos sorprendentemente gentiles. Mi esposa murió hace 2 años. Su voz era plana, desprovista de emoción, pero Valentina podía ver la tensión en su mandíbula. Lucía tenía 5 años. Lo siento, susurró Valentina, las palabras sintiéndose inadecuadas. No sabía. Por supuesto que no sabía. Su tía Constanza probablemente omitió ese detalle cuando la envió aquí. Diego colocó la fotografía de vuelta en el escritorio, pero sus dedos se demoraron sobre ella. María era maestra. Soñaba con convertir parte de esta propiedad en una escuela para niños del campo. Decía que la educación era la única manera de romper el ciclo de pobreza. Valentina escuchaba, inmóvil, consciente de que este era el momento más vulnerable que Diego había compartido con ella. Fue a la ciudad para recoger libros y materiales. Un comerciante había donado una colección completa. Estaba tan emocionada. Diego se detuvo, su respiración volviéndose irregular. El carruaje volcó en el camino de regreso. El conductor sobrevivió, ella no. El silencio que siguió era tan denso que Valentina podía escuchar su propio corazón latiendo. Finalmente entendió. No era a ella a quien Diego odiaba, era a lo que ella representaba. Privilegio desperdiciado, superficialidad, todo lo opuesto a la mujer que había amado y perdido. Lucía no ha hablado desde entonces, continuó Diego, su voz apenas audible. Los doctores dicen que no hay nada físicamente mal. Es su elección, como si al quedarse en silencio pudiera mantener viva la voz de su madre en su memoria. Diego, yo...
No necesito su lástima, señorita Mendoza. La frialdad regresó a su tono como una puerta cerrándose. Solo necesito que haga su trabajo y no interfiera en asuntos que no comprende. Pero Valentina ya había visto demasiado. Esa noche, después de que todos se habían retirado, caminó silenciosamente hacia la habitación de Lucía. La puerta estaba entreabierta y pudo ver a la niña sentada en su cama, abrazando un retrato enmarcado de María. Sin anunciarse, Valentina comenzó a tararear una canción que su propia madre solía cantarle cuando era pequeña, antes de que muriera y dejara a Valentina en manos de una tía que confundía disciplina con amor. Era una melodía simple sobre estrellas y sueños, nada elaborado. Lucía levantó la vista, sorprendida. Sus ojos se encontraron con los de Valentina a través de la penumbra. La niña no huyó esta vez, solo escuchó, abrazando el retrato más fuerte, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Valentina terminó la canción y se alejó sin decir palabra. No esperaba agradecimiento ni reconocimiento, pero cuando se deslizó de vuelta a su propia habitación, sintió algo que no había sentido en semanas: propósito. Al día siguiente, las tareas parecían ligeramente menos imposibles. Valentina ordenó las vacas sin derramar la mitad de la leche. Preparó un desayuno que, aunque simple, era comestible, y cuando Diego le asignó limpiar la biblioteca polvorienta, ella aceptó sin quejarse. La biblioteca era un desastre de conocimiento abandonado. Libros apilados en columnas inestables, estantes cubiertos de telarañas, el aire denso con el olor a papel envejecido. Pero mientras Valentina limpiaba, comenzó a leer los títulos: manuales de agricultura, colecciones de poesía, libros infantiles ilustrados, y entonces encontró los cuadernos. Estaban escondidos en un cajón del fondo, atados con un lazo azul desteñido. La caligrafía en la cubierta era elegante y femenina. Planes para la escuela rural María Esperanza. Notas y sueños. Valentina abrió el primer cuaderno con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de diagramas, listas de materiales, bocetos de aulas transformadas, currículos cuidadosamente diseñados. María había soñado en grande, pero también había planificado meticulosamente. Cada detalle estaba considerado, desde los costos hasta los métodos de enseñanza adaptados para niños, que tenían que equilibrar educación con ayudar en las granjas familiares. En la última página, María había escrito: la educación no es escapar de quién eres, sino descubrir quién podrías ser. Quiero darles a estos niños esa oportunidad. Valentina cerró el cuaderno, algo ardiendo en su pecho. Por primera vez desde que llegó a esta hacienda, sintió algo más fuerte que autocompasión o resentimiento. Sintió vergüenza, y con ella, el primer destello de algo que podría haber sido admiración. Los cuadernos de María se convirtieron en el secreto de Valentina. Cada noche, después de completar sus tareas, y cuando la hacienda se sumergía en silencio, encendía su vela y leía las páginas desgastadas. Las palabras de María eran diferentes a cualquier cosa que Valentina hubiera leído antes. No estaban llenas de pretensión literaria ni de filosofía abstracta, sino de compasión práctica y esperanza tangible. Una entrada en particular la perseguía. Hoy conocí a Carmela, de 8 años, que camina 2 horas cada día solo para aprender a leer. Me preguntó si las letras podían enseñarle a su madre enferma. Le dije que las letras podían hacer mucho más que eso. Podían darle voz a quienes no tienen poder, memoria a quienes serían olvidados y alas a quienes nacieron atados a la tierra. Vi esperanza en sus ojos. No puedo fallarle. Valentina cerró el cuaderno esa noche con lágrimas en los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que ella había pensado en alguien más allá de su propio reflejo? ¿Cuándo había usado sus privilegios para algo más que entretenimiento vacío? La respuesta la avergonzaba. La mañana siguiente trajo un cambio sutil pero significativo. Cuando Diego le asignó limpiar el gallinero,
Valentina no se quejó. Cuando una gallina particularmente hostil la picoteó, ella simplemente se movió con más cuidado en lugar de maldecir. Y cuando terminó antes de lo esperado, buscó a Diego para preguntar qué más podía hacer. Él la miró con sorpresa, apenas disimulada. El cobertizo norte necesita organización, herramientas por todas partes, pero es trabajo sucio. Todo el trabajo aquí es sucio, respondió Valentina, y por primera vez no lo dijo con amargura, sino con simple aceptación. Diego asintió lentamente, algo cambiando en su expresión. Muy bien. El cobertizo era exactamente tan caótico como él había advertido. Rastrillos oxidados mezclados con cuerdas enredadas, sacos de semillas derramados, herramientas sin identificar apiladas sin orden. Valentina comenzó metódicamente, creando categorías, limpiando cada herramienta antes de colocarla en su lugar designado. Estaba tan absorta en el trabajo que no escuchó los pasos suaves detrás de ella. Solo cuando una sombra pequeña cayó sobre su trabajo, levantó la vista. Lucía estaba parada en la entrada del cobertizo, abrazando algo contra su pecho. La niña no huyó esta vez, aunque sus ojos seguían siendo cautelosos como los de un cervatillo listo para escapar. Lentamente extendió lo que sostenía, uno de sus dibujos a carboncillo. Valentina limpió sus manos sucias en el delantal y tomó el papel con cuidado reverente. El dibujo mostraba 3 figuras en un campo: un hombre alto, una niña pequeña, y entre ellas una mujer con cabello recogido. Pero esta vez, la mujer no era María. Los rasgos eran diferentes, más angulares, y aunque era solo carbón sobre papel, Valentina reconoció su propia silueta. Lucía, susurró, su voz quebrándose. «Esto es hermoso». La niña no respondió, pero sus dedos hicieron un gesto pequeño hacia el dibujo, luego hacia Valentina, como preguntando si podía quedárselo. Valentina asintió, presionando el papel contra su corazón. «Gracias, lo guardaré como un tesoro». Por primera vez, Lucía sonrió. Era pequeña, frágil como cristal nuevo, pero era real. Luego, tan silenciosamente como había llegado, la niña se fue, dejando a Valentina sola con el dibujo y una sensación de calidez que no había sentido en años. Esa noche, Valentina clavó el dibujo en la pared de su habitación espartana. A la luz de la vela, las figuras parecían cobrar vida, recordándole que había algo más grande en juego aquí que su orgullo herido o su incomodidad física. Los días comenzaron a fundirse en un ritmo. Valentina descubrió que sus manos, aunque todavía doloridas, desarrollaban callos que las hacían más fuertes. Su espalda ya no protestaba cada vez que se agachaba. Incluso comenzó a reconocer las personalidades individuales de los animales. La gallina mandona que siempre comía primero, el cerdo travieso que escapaba regularmente, la vaca gentil que nunca pateaba durante el ordeño. Diego también notaba los cambios. Sus instrucciones se volvieron menos cortantes, aunque nunca exactamente amables. A veces, cuando Valentina completaba una tarea particularmente difícil, él asentía con algo que podría haber sido aprobación. Una tarde, mientras Valentina sacaba agua del pozo, Diego se acercó con una expresión inusualmente pensativa. «El mercado del pueblo es mañana. Necesito ir para vender productos y comprar suministros. Puede venir si quiere. Ver algo más allá de esta propiedad». Era la primera vez que él ofrecía algo que no fuera trabajo. Valentina, sorprendida, asintió. «Me gustaría eso. Salimos al amanecer. No llegué tarde». Pero cuando se alejaba, agregó sin voltear: «Ha estado trabajando duro. Es notable». Valentina se quedó mirando su espalda, sintiendo algo extraño en su pecho. ¿Era respeto? ¿Reconocimiento? Fuera lo que fuera, se sentía como una victoria pequeña, pero significativa. Esa noche se preparó cuidadosamente para el viaje al pueblo. No tenía ropa elegante que quedara intacta, pero lavó su vestido de trabajo más presentable y trenzó su cabello con cuidado. Cuando se miró en el espejo agrietado,
Vio a alguien diferente de la mujer que había llegado hace semanas. Sus mejillas tenían color del sol y el trabajo. Sus ojos, aunque cansados, tenían una claridad que había estado ausente antes. «¿Quién eres ahora?», se preguntó a su reflejo. No tenía respuesta todavía, pero por primera vez sentía curiosidad en lugar de miedo ante la pregunta. A la mañana siguiente, el carro estaba listo antes del amanecer. Diego ya estaba cargando cajas de verduras y huevos cuando Valentina bajó. Él evaluó su apariencia con una mirada rápida y asintió. «Suba». El viaje al pueblo tomó casi una hora por caminos polvorientos. Diego mantenía su silencio habitual, pero era diferente ahora, menos hostil y más contemplativo. Valentina observaba el paisaje pasar. Campos dorados bajo el sol naciente, pequeñas granjas salpicando las colinas, niños caminando descalzos por caminos de tierra. «María solía hacer este viaje cada semana», dijo Diego de repente, rompiendo el silencio. Decía que conocer a la gente del pueblo era tan importante como enseñarles, que la educación comenzaba con entender sus vidas. Valentina lo miró de reojo. Debió haber sido una mujer extraordinaria. Lo fue. Diego hizo una pausa, sus manos apretando las riendas. Por eso es tan difícil ver sus sueños muriendo con ella. Los cuadernos, los planes, todo guardado como recuerdos en lugar de ser realidades vivas. Valentina sintió su corazón acelerarse. Quería decirle sobre los cuadernos que había encontrado, sobre cómo las palabras de María la habían cambiado. Pero antes de que pudiera hablar, llegaron al pueblo. El pueblo era un mosaico de vida simple y auténtica. Casas de adobe se alineaban en calles de tierra, sus paredes pintadas en tonos pastel desgastados por el sol. La plaza central bullía con actividad. Vendedores pregonando sus mercancías, mujeres regateando precios, niños corriendo entre las piernas de los adultos con risas que resonaban como campanas. Valentina descendió del carro y fue inmediatamente golpeada por la energía del lugar. Era tan diferente de los salones aristocráticos donde había pasado su vida. Aquí no había pretensiones, no había máscaras cuidadosamente elaboradas. La gente vivía directamente, sus emociones escritas claramente en sus rostros curtidos por el trabajo. «Permanezca cerca», instruyó Diego mientras comenzaba a descargar las cajas. «Este lugar puede ser abrumador para alguien no acostumbrado». Pero Valentina apenas lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en un grupo de niños descalzos que se habían reunido cerca de un poste de luz, turnándose para leer en voz alta de un libro gastado. Sus voces tropezaban con palabras difíciles, pero sus rostros brillaban de concentración y orgullo cuando lo hacían bien. «Esos son los estudiantes de María». Valentina giró para encontrar a una mujer mayor de pie junto a ella. Vestía ropa simple pero limpia, su cabello gris recogido en un moño apretado. Sus ojos, sin embargo, eran agudos e inteligentes. «¿Perdón?», preguntó Valentina. «Los niños. María les enseñaba los sábados en la plaza cuando podía venir. Después de que ella... Bueno, algunos de nosotros intentamos continuar, pero no es lo mismo. No tenemos su don». La mujer extendió su mano. «Soy doña Teresa, la partera y curandera del pueblo, y usted debe ser la gobernanta de ciudad que Diego contrató». Valentina estrechó su mano, notando las callosidades familiares de alguien acostumbrado al trabajo duro. «Valentina Mendoza». «Ah, sí, las noticias viajan rápido aquí». Los ojos de doña Teresa brillaron con humor. «Dicen que una señorita de alta sociedad está aprendiendo a ordenar vacas. Algunos pensaron que no duraría una semana. Casi no lo hice», admitió Valentina con una sonrisa irónica. «Pero aquí está, eso dice algo». Doña Teresa señaló hacia los niños. María creía que cualquiera podía cambiar si encontraba la razón correcta. Solía decir que el orgullo no era el enemigo, sino el orgullo sin propósito. Las palabras golpearon a Valentina como una piedra. Antes de que pudiera responder,
Uno de los niños, un niño de unos 9 años con rodillas raspadas y ojos curiosos, corrió hacia ellas. «Doña Teresa, mire, leí toda la página sin ayuda». Sostenía el libro como un trofeo. «Muy bien, Mateo. María estaría orgullosa». Doña Teresa revolvió su cabello con afecto. El niño sonrió ampliamente. Luego notó a Valentina. «¿Quién es ella? ¿Es maestra también?» «Yo... no», tartamudeó Valentina, sintiéndose extrañamente inadecuada bajo la mirada esperanzadora del niño. «Valentina está aprendiendo sobre la vida del campo», explicó doña Teresa gentilmente. «Igual que ustedes, están aprendiendo sobre las letras. Todos somos estudiantes de algo». Mateo consideró esto seriamente. Luego asintió como si tuviera sentido perfecto. «Mi mamá dice que aprender nunca termina, que incluso los viejos pueden aprender cosas nuevas». «Tu mamá es muy sabia», dijo Valentina, sintiendo un nudo en su garganta. Si esta historia de transformación te está tocando el corazón, suscríbete para descubrir más relatos que te inspirarán y recordarán el poder del cambio verdadero. El resto de la mañana pasó en un torbellino. Diego vendía sus productos con eficiencia tranquila, mientras Valentina observaba las interacciones. La gente lo trataba con respeto obvio, pero también con cierta distancia cuidadosa, como si supieran no presionar demasiado cerca de sus heridas todavía frescas. Cuando terminó el comercio, Diego le hizo un gesto a Valentina. «Necesito recoger suministros en la tienda general. Puede explorar si quiere, pero regrese en 1 hora». Valentina asintió y se encontró vagando por la plaza, absorbiendo los detalles de este mundo que había estado tan alejado de su experiencia. Pasó por un pequeño café donde hombres jugaban dominó, una panadería donde el aroma del pan fresco la hizo salivar, un taller donde un herrero martillaba metal con golpes rítmicos. Finalmente, sus pasos la llevaron de vuelta a donde los niños seguían reunidos. Ahora eran más, tal vez 15 en total, todos apiñados alrededor del libro compartido. Una niña pequeña, no mayor de 6 años, lloraba suavemente mientras los demás leían. «¿Qué pasa?», preguntó Valentina, arrodillándose junto a la niña. «Es Rosita», explicó Mateo. «No puede leer todavía porque es muy pequeña, pero quiere aprender como nosotros. Dice que se siente dejada afuera». Valentina miró a la niña, sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas y anhelo. Algo se movió en su pecho, un impulso que no reconoció de inmediato. Sin pensar, tomó el libro de Mateo. «¿Puedo?», preguntó. Él asintió, curioso. Valentina abrió el libro en una página con una ilustración colorida de un jardín. «Rosita, ¿ves esta imagen?». La niña asintió, limpiándose los ojos. «Las letras son como pequeñas imágenes también. Cada una tiene su propia forma, como las flores en este jardín. ¿Quieres que te muestre?». Valentina comenzó a señalar letras, comparándolas con formas que la niña conocía. Una A era como una montaña, una O como el sol, una S como una serpiente ondulante. Los otros niños se acercaron fascinados. Incluso los que ya sabían leer encontraban interesante esta nueva forma de ver las letras. Valentina continuó, sorprendida por cuánto disfrutaba enseñar cómo las caras de los niños se iluminaban con comprensión. Esa fue una lección hermosa. Valentina levantó la vista para encontrar a Diego de pie detrás de ella, observando con una expresión indescifrable. ¿Cuánto tiempo había estado allí? «Yo solo estaba ayudando», dijo, sintiéndose repentinamente cohibida. «María solía enseñar exactamente de esa manera. Decía que las comparaciones hacían que lo abstracto fuera concreto». La voz de Diego era suave, casi vulnerable. «Es hora de irnos». En el viaje de regreso, el silencio era diferente, cargado de cosas no dichas, de reconocimientos mutuos que ninguno estaba listo para verbalizar. Finalmente, Diego habló. ¿Por qué lo hizo? Enseñar a esos niños. Valentina consideró la pregunta cuidadosamente. «Porque me necesitaban y porque
porque por primera vez en mucho tiempo me sentí útil, no decorativa, no entretenida, útil. Diego asintió lentamente. María habría dicho que ese es el comienzo de encontrar su propósito. ¿Y usted qué dice? Él la miró directamente por primera vez, y Valentina vio algo en sus ojos que no había estado allí antes. Respeto. Digo que tal vez su tía sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando la envió aquí. Los días después de la visita al pueblo trajeron un cambio sutil pero innegable en la dinámica de la hacienda. Diego ya no daba órdenes, como si Valentina fuera simplemente mano de obra contratada. Ahora consultaba, explicaba, incluso ocasionalmente preguntaba su opinión sobre asuntos menores de la propiedad. Pero el cambio más significativo ocurría en los espacios silenciosos entre el trabajo. Lucía comenzó a aparecer con más frecuencia cerca de donde Valentina trabajaba. Nunca hablaba, pero su presencia se volvió constante como una sombra gentil. A veces traía sus dibujos y se sentaba en silencio mientras Valentina doblaba ropa o pelaba vegetales. Otras veces simplemente observaba, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento con intensidad desconcertante. Una tarde, mientras Valentina remendaba calcetines bajo el porche, Lucía se acercó llevando una cesta pequeña. La dejó junto a Valentina y retrocedió, observando expectante. Dentro había flores silvestres recién cortadas, sus pétalos todavía húmedos de rocío. «Son preciosas, Lucía», dijo Valentina suavemente, sosteniendo una margarita amarilla contra la luz. «¿Las recogiste tú misma?» La niña asintió, y sus labios se movieron como si estuviera a punto de hablar. Valentina contuvo la respiración, sin querer presionar, sin querer romper este momento frágil. Pero Lucía simplemente señaló hacia el campo, donde las flores crecían salvajes entre las hierbas altas. «Me gustaría ver ese lugar. ¿Me llevarías mañana?», preguntó Valentina. Lucía consideró esto seriamente, luego asintió con entusiasmo antes de correr de regreso a la casa, sus pasos ligeros como los de un pájaro. Diego había observado todo desde la puerta del establo. Cuando Valentina levantó la vista, él desvió la mirada rápidamente, pero no antes de que ella viera algo en su expresión que se parecía peligrosamente a la gratitud. Esa noche, Valentina encontró los cuadernos de María nuevamente. Esta vez leyó las secciones sobre cómo María se acercaba a niños tímidos o traumatizados. «La paciencia es el primer regalo que podemos dar», había escrito María. «El segundo es la presencia constante. Los niños necesitan saber que no desapareceremos, que somos seguros. Solo entonces comenzarán a abrir sus corazones cerrados». Valentina trazó las palabras con sus dedos callosos. María había entendido algo fundamental sobre el amor que Valentina apenas estaba comenzando a comprender. No era algo que se actuaba o se exhibía, sino algo que se vivía en pequeños actos consistentes de presencia y cuidado. A la mañana siguiente, después de completar sus tareas matutinas, Valentina encontró a Lucía esperándola en el porche trasero. La niña llevaba una canasta más grande esta vez, claramente preparada para una expedición apropiada de recolección de flores. Caminaron juntas hacia el campo, el sol de media mañana calentando sus hombros. Lucía tomó la mano de Valentina espontáneamente, y el gesto simple casi hizo que Valentina tropezara. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había buscado su toque con tanta confianza inocente? El campo de flores era más hermoso de lo que Valentina había imaginado. Margaritas amarillas, violetas silvestres, pequeñas flores blancas que no podía nombrar, pero que olían a miel y hierba fresca. Lucía comenzó a recogerlas con cuidado experto, seleccionando solo las más bonitas, dejando suficientes para que las plantas continuaran floreciendo. «Tu mamá te enseñó esto, ¿verdad?», preguntó Valentina suavemente. Lucía se congeló, sus manos quietas sobre una margarita. Por un momento largo, Valentina temió haber arruinado todo. Luego, increíblemente, Lucía asintió. Y entonces,
tan suave que Valentina casi pensó que lo había imaginado. La niña susurró. Mamá decía que las flores son promesas, que incluso después del invierno siempre vuelven. La voz de Lucía era áspera por el desuso, apenas más fuerte que el viento susurrando entre las hierbas, pero era real. Valentina se arrodilló en el pasto, sin importarle el barro en su falda, y tomó las pequeñas manos de Lucía entre las suyas. Tu mamá tenía razón, y tú también eres como una flor, Lucía. Has pasado por un invierno largo, pero mira, estás floreciendo de nuevo. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero también de algo más, alivio, como si finalmente hubiera encontrado permiso para existir más allá de su dolor. Se lanzó hacia Valentina, abrazándola con fuerza desesperada, y lloró contra su hombro, mientras Valentina la mecía suavemente, tarareando la misma canción que había cantado esa primera noche. No sabía cuánto tiempo permanecieron así, dos almas rotas, encontrando consuelo en la presencia de la otra. Pero cuando finalmente se separaron, algo fundamental había cambiado. Lucía no había solo hablado, había elegido confiar. ¿Puedo contarte un secreto?, preguntó Valentina secando las lágrimas de la niña con su delantal. Lucía asintió. Yo también estaba perdida cuando llegué aquí. No sabía quién era sin todas mis cosas bonitas y mis fiestas. Pero tú me estás ayudando a encontrarme. Gracias por eso. Lucía consideró esto con seriedad. Luego, con voz todavía temblorosa pero más fuerte que antes, preguntó, ¿te quedarás como mamá se quedó? La pregunta golpeó a Valentina como un puñetazo. ¿Cómo podía prometer algo cuando su tiempo aquí tenía fecha de expiración? Cuando su familia esperaba su regreso en 3 meses más. Estoy aquí ahora, dijo finalmente, eligiendo la verdad cuidadosamente. Y mientras esté aquí, no voy a ninguna parte. ¿De acuerdo? Lucía pareció satisfecha con esto. Tomó la mano de Valentina nuevamente y continuaron recogiendo flores, pero ahora charlaban en susurros suaves. Lucía señalaba diferentes plantas, compartiendo fragmentos de conocimiento que su madre le había enseñado. Su voz ganaba fuerza con cada palabra, como un músculo olvidado recordando cómo funcionar. Cuando regresaron a la casa con canastas llenas de flores, Diego estaba reparando la cerca del corral. Levantó la vista y se quedó completamente inmóvil. Lucía corrió hacia él, las palabras brotando como un río que finalmente rompió su presa. «¡Papá, mira todas las flores! Tina y yo las recogimos, y ella sabe la canción que mamá cantaba, y dice que las flores son promesas». Diego dejó caer el martillo. Se arrodilló lentamente mientras Lucía se lanzaba a sus brazos, todavía hablando, todavía compartiendo cada detalle de su mañana. Sus ojos encontraron los de Valentina por encima de la cabeza de su hija, y en ellos Valentina vio algo que la asustó con su intensidad. No solo gratitud, sino algo más profundo, más peligroso. Algo que se parecía peligrosamente al comienzo del amor. Las semanas siguientes trajeron una transformación que parecía tocar cada rincón de la hacienda. Lucía hablaba ahora, no constantemente, pero en ráfagas de conversación que eran como regalos preciosos. Preguntaba sobre todo, las nubes, las estrellas, por qué las gallinas ponían huevos, cómo crecían las plantas. Valentina respondía lo mejor que podía, y cuando no sabía, decía honestamente, no lo sé, pero vamos a descubrirlo juntas. Diego observaba estas interacciones con una mezcla de asombro y algo más complicado. Valentina lo sorprendía mirándola a veces, cuando pensaba que ella no se daba cuenta, mientras ella enseñaba a Lucía a trenzar su cabello, mientras leía en voz alta en el porche al atardecer, mientras trabajaba en el jardín con las manos hundidas en la tierra. La tensión entre ellos había cambiado de naturaleza. Ya no era hostilidad, sino algo cargado de posibilidades no expresadas. Conversaban más durante las comidas. Diego compartía historias sobre la hacienda, sobre sus propios padres que habían trabajado esta tierra antes que él.
Valentina hablaba menos de su pasado aristocrático y más sobre las pequeñas maravillas que descubría cada día. El patrón de las estrellas, el sabor de vegetales recién cosechados, la satisfacción de completar trabajo duro. Una tarde, mientras organizaba la biblioteca, Valentina finalmente reunió el coraje para mencionar los cuadernos. Diego estaba revisando cuentas en el escritorio cuando ella colocó los cuadernos atados con lazo azul frente a él. «Los encontré hace semanas», admitió. «Los he estado leyendo. Espero que no te moleste». Diego tocó los cuadernos como si fueran reliquias sagradas. No había podido abrirlos desde que ella se fue. Duele demasiado ver sus sueños escritos allí, sabiendo que nunca se harán realidad. ¿Por qué no? La pregunta salió más fuerte de lo que Valentina pretendía. ¿Por qué tienen que morir con ella? Diego, ella dejó un plan completo. Sería difícil, sí, pero no imposible. ¿Y quién lo haría? La voz de Diego era amarga. Yo soy granjero, no maestro. No tengo su don con las palabras, su paciencia con los niños. Pero tienes su corazón, replicó Valentina. Y no estaría solo. Yo podría, si tú quisieras. Se detuvo, consciente de repente de lo presuntuoso de su oferta. Ella, que había llegado aquí como castigo, que todavía tenía tanto que aprender. Diego la miró largo tiempo, algo trabajando en su expresión. ¿Por qué? ¿Por qué esto importa tanto para ti? Valentina se sentó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Porque María tenía razón sobre algo fundamental. La educación no es escapar de quién eres, es descubrir quién podrías ser. Y yo nunca supe quién podría ser hasta que vine aquí, hasta que Lucía me necesitó, hasta que esos niños en el pueblo me mostraron que ser útil es más satisfactorio que ser admirada. Valentina. Diego comenzó, pero fue interrumpido por un ruido ensordecedor afuera. Ambos corrieron hacia la ventana. El cielo, claro hace apenas momentos, se había vuelto negro como tinta. Nubes de tormenta se acumulaban como ejércitos oscuros y el viento había comenzado a aullar con furia salvaje. Los primeros truenos retumbaban a la distancia. «Tormenta grande viene», dijo Diego, su rostro tensándose con preocupación. «Necesito asegurar los animales. Tú quédate con Lucía dentro». «Déjame ayudar», interrumpió Valentina. «2 pares de manos son mejores que uno». No hubo tiempo para argumentar. La tormenta golpeó con velocidad aterradora. Lluvia como lanzas caía del cielo mientras Valentina y Diego corrían entre los corrales, asegurando puertas y moviendo animales a refugio. El barro succionaba sus botas. Los relámpagos iluminaban el mundo en destellos cegadores seguidos de oscuridad absoluta. «¡Las gallinas!», gritó Diego sobre el rugido del viento. «El gallinero no resistirá esto. Necesitamos moverlas al granero». Valentina corrió hacia el gallinero, luchando contra el viento que amenazaba con arrancarla de sus pies. Las gallinas estaban frenéticas, chocando contra las paredes, sus graznidos perdidos en la tormenta. Una por una Valentina las capturó, ignorando los picotazos, y las llevó al granero. Sus manos sangraban, su ropa estaba empapada, pero continuó. En su último viaje, mientras cargaba 2 gallinas bajo cada brazo, un relámpago golpeó cerca, tan brillante que el mundo se volvió blanco. El trueno que siguió sacudió la tierra, y entonces, sobre todo el caos, escuchó un grito que heló su sangre. «¡Papá! ¡Tina!», Lucía. Valentina giró hacia la casa y su corazón se detuvo. La niña estaba corriendo hacia ellos, su figura pequeña tambaleándose en el viento violento, claramente aterrorizada y buscándolos. «¡Lucía, no!», Diego gritaba desde el otro lado de la propiedad, corriendo hacia su hija, pero Valentina estaba más cerca, dejó caer las gallinas y corrió, sus piernas quemando con el esfuerzo. Alcanzó a Lucía justo cuando otro relámpago rasgaba el cielo. La niña se aferró a ella, sollozando. «Tenía miedo, pensé que los había perdido. Estamos aquí, estamos aquí». Valentina la consolaba, protegiéndola con su cuerpo. Comenzó a cargarla de regreso hacia la casa cuando escuchó el sonido.
un crujido terrible, como huesos gigantes rompiéndose. El viejo roble cerca del pozo, golpeado por el rayo, estaba cayendo, y estaba cayendo directamente hacia ellas. Valentina no pensó, simplemente actuó. Con Lucía apretada contra su pecho, se lanzó hacia un lado, rodando en el barro. El árbol golpeó el suelo donde habían estado paradas segundos antes, su impacto tan fuerte que Valentina sintió la vibración en sus huesos. Diego llegó momentos después, cayendo de rodillas junto a ellas. Tomó a ambas en sus brazos, su cuerpo temblando, no solo del frío, sino del terror de lo que casi sucede. «Están bien, repetía como un mantra, apretándolas contra él. «Gracias a Dios, están bien». Permanecieron así por un momento eterno, 3 personas abrazadas en el barro bajo una tormenta furiosa, conscientes de lo cerca que habían estado de la tragedia. Cuando finalmente se separaron, Diego miró a Valentina con una intensidad que la dejó sin aliento. «Salvaste su vida, arriesgaste la tuya sin dudarlo». «Es Lucía», dijo Valentina simplemente, como si eso explicara todo. Y tal vez lo hacía. Lograron llegar a la casa, empapados y temblando. Valentina preparó chocolate caliente mientras Diego encendía el fuego. Lucía se negaba a soltar a ninguno de los dos, sentada entre ellos en el sofá, una mano aferrando la camisa de su padre y la otra la mano de Valentina. La tormenta continuó durante toda la noche, sacudiendo las ventanas y haciendo gemir la vieja casa. Lucía finalmente se durmió en el sofá, exhausta por el terror y el alivio, su cabeza descansando en el regazo de Valentina. Diego había traído mantas y ahora él y Valentina se sentaban en silencio, escuchando la lluvia golpear el techo mientras el fuego crepitaba. Cuando vi ese árbol cayendo, la voz de Diego se quebró, se detuvo, respiró profundamente, comenzó de nuevo. Por un momento terrible pensé que perdería todo de nuevo, a mi hija y a ti. Valentina levantó la vista, sorprendida por la vulnerabilidad cruda en su voz. A la luz del fuego, las lágrimas brillaban en sus mejillas sin que él hiciera ningún esfuerzo por ocultarlas. «No soy bueno con las palabras como María era», continuó Diego. «Pero necesito decir esto antes de perder el coraje. Cuando tu tía me escribió pidiendo este favor, casi me negué. La idea de tener a alguien aquí, especialmente una mujer que me recordaría todo lo que perdí, era insoportable. Diego, no tienes que...» «Sí, tengo que hacerlo». Él la miró directamente, su expresión feroz y tierna a la vez. «Te odié al principio, te odié porque eras hermosa como ella, porque tu risa llenaba la casa que había estado en silencio por tanto tiempo, porque cuando te vi con Lucía esa primera noche, algo en mi pecho que había estado congelado comenzó a descongelarse, y eso me aterraba más que cualquier otra cosa». Valentina sintió lágrimas quemando sus propios ojos. «Yo tampoco quería estar aquí. Pensé que era un castigo cruel. Pero ahora ya no puedo imaginar esta casa sin ti», terminó Diego. «Y eso me asusta, Valentina. Me asusta porque en 3 meses más tu tiempo aquí termina. Volverás a tu mundo de ciudad, a tu vida real, y nosotros solo seremos un capítulo extraño que contarás en tus cenas elegantes. ¿Es eso lo que realmente piensas?» La voz de Valentina era apenas un susurro. «¿Que esto ha sido solo una excursión temporal para mí? Diego, mi vida anterior no era real, era actuación, máscaras y pretensiones y vacío disfrazado de elegancia. Aquí por primera vez soy real, cuando me duelen las manos del trabajo, cuando Lucía me necesita, cuando tú me miras como si realmente me vieras. Eso es real». Diego extendió su mano, casi tímidamente, y tocó el rostro de Valentina, trazando la línea de su mandíbula con su pulgar. «¿Y qué haremos cuando llegue el momento de que partas?» «No lo sé», admitió Valentina, cerrando sus ojos ante su toque. «Mi familia espera que regrese transformada pero obediente, que acepte el matrimonio ventajoso que han arreglado.
que tome mi lugar en la sociedad como una buena hija debe hacer. ¿Y lo harás? Valentina abrió sus ojos y encontró la mirada de Diego. Hace 3 meses habría dicho que sí, que no tenía opción. Pero María escribió algo en sus cuadernos que no puedo olvidar. Ella dijo: la valentía no es la ausencia de miedo, sino elegir lo correcto a pesar de él. Y yo creo que finalmente estoy aprendiendo a ser valiente. Valentina. La voz de Diego era áspera de emoción. Se inclinó más cerca, su mano moviéndose desde su rostro hasta su cuello, sus dedos enredándose en su cabello suelto. Si te quedas, no será fácil. Esta vida nunca será lo que conociste antes. Bueno, susurró Valentina, su corazón latiendo salvajemente. Porque no quiero lo que conocí antes. Quiero esto. Te quiero a ti. Quiero a Lucía. Quiero despertarme con dolor en los músculos porque significa que hice algo que importa. Quiero enseñar a esos niños en el pueblo. Quiero hacer realidad los sueños de María. Quiero... Diego la besó antes de que pudiera terminar. Fue suave al principio, tentativo, como si temiera que ella pudiera desaparecer si presionaba demasiado fuerte. Pero cuando Valentina respondió, presionando más cerca, sus brazos rodeándolo, el beso se profundizó con toda la pasión y el anhelo que ambos habían estado conteniendo durante semanas. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Diego apoyó su frente contra la de ella. Lucía ya te ama como una madre, susurró. Y yo... Valentina, no sé cuándo sucedió exactamente, pero en algún lugar entre tu primer día desastroso ordenando vacas y hoy cuando arriesgaste tu vida por mi hija, me enamoré de ti, completamente, irrevocablemente. Yo también te amo, respondió Valentina, las palabras saliendo fácilmente, sinceramente. Y amo a Lucía, y amo esta vida loca, difícil, hermosa que nunca supe que quería. Se besaron nuevamente, más suavemente esta vez, conscientes de la niña dormida cerca. Cuando se separaron, Diego sonrió, una sonrisa real que transformaba completamente su rostro normalmente serio. Tu tía me advirtió, ¿sabes? Cuando arreglamos esto, dijo, cuidado, Diego. Mi sobrina es más de lo que parece. Podría sorprenderte. ¿En serio? Valentina se rió suavemente. ¿Entonces ella planeó esto? Sospecho que tu tía Constanza es mucho más astuta de lo que cualquiera le da crédito. Diego trazó círculos perezosos en la espalda de Valentina. Me dijo que yo necesitaba una razón para volver a vivir, y que tú necesitabas una razón para aprender a amar algo más que tu propio reflejo. Parece que ella tenía razón en ambas cosas. Esa mujer manipuladora, murmuró Valentina, pero había afecto en su voz. Por primera vez podía ver el castigo de su tía como lo que realmente era, un regalo envuelto en dureza, amor expresado a través de límites firmes. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Diego después de un momento. Tu familia todavía espera que regreses. Ese matrimonio arreglado sigue esperándote. Entonces les escribiré, dijo Valentina con más confianza de la que sentía. Les diré la verdad, que encontré algo aquí que no puedo abandonar, que me he enamorado, que elegí una vida diferente. Podrían desheredarte completamente. Que lo hagan. Valentina tomó la mano de Diego y la apretó. María tenía razón sobre otra cosa. Escribió que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no puedes soportar perder. Y yo no puedo soportar perderte a ti o a Lucía. Diego la besó de nuevo, suavemente, reverentemente. Entonces no lo harás. Lucharemos juntos, haremos funcionar esto, y honraremos la memoria de María, haciendo realidad sus sueños. Juntos, acordó Valentina. Lucía se movió en su sueño, murmurando algo ininteligible. Ambos adultos la miraron con ternura, este puente pequeño y precioso entre sus corazones. Afuera, la tormenta comenzó a calmarse. Las nubes se separaron, revelando estrellas brillantes. Y en esa pequeña casa en medio de campos interminables,
3 almas rotas comenzaron a sanar juntas, cosiendo sus grietas con hilos de amor, propósito y esperanza renovada. La mañana después de la tormenta amaneció limpia y brillante, como si el mundo hubiera sido lavado de todas sus impurezas. Valentina despertó en el sofá, todavía vestida con ropa seca que Diego le había prestado la noche anterior. Lucía estaba acurrucada contra ella, y por un momento Valentina simplemente se quedó quieta, absorbiendo la perfección simple de este momento. Diego ya estaba afuera evaluando los daños. El viejo roble caído había destruido parte de la cerca del corral y varias tejas habían volado del techo del granero. Pero la casa estaba intacta, los animales a salvo, y su familia, esta familia improvisada que había construido sin darse cuenta, estaba completa. «Buenos días», saludó Diego cuando Valentina salió al porche con café caliente para ambos. Su sonrisa era diferente ahora, más libre, como si finalmente se hubiera permitido ser feliz. «Buenos días». Valentina le entregó la taza y se paró junto a él, mirando los campos todavía brillantes de lluvia. «Mucho trabajo por hacer. Sí, pero tenemos tiempo. Y ahora tenemos algo que no teníamos antes». Diego la rodeó con su brazo atrayéndola cerca. «Tenemos un futuro que planear juntos». Esas palabras cálidas se enfriaron abruptamente cuando llegó el correo al mediodía. El cartero rural, un hombre mayor llamado don Felipe, entregó 3 cartas. 2 eran facturas rutinarias. La tercera llevaba el sello familiar de los Mendoza, y el sobre de papel crema estaba dirigido en la caligrafía elegante de tía Constanza. Valentina la miró como si fuera una serpiente. Diego notó su palidez repentina. «¿Quieres que esté contigo cuando la leas?» Ella asintió, agradecida por su presencia sólida. Se sentaron en el porche mientras Lucía jugaba con sus muñecas cerca, y Valentina abrió el sobre con dedos temblorosos. «Querida Valentina, han pasado 3 meses desde tu partida. Tu tiempo en el campo llega a su fin. El señor Martín Solís, tu prometido arreglado, ha sido extraordinariamente paciente, pero ahora insiste en conocerte. La ceremonia está programada para dentro de 6 semanas. Te esperamos en casa para el próximo sábado. Un carruaje llegará a la propiedad de Diego a las 10 de la mañana. Tu primo Rodrigo te acompañará en el viaje de regreso. Espero que estos meses te hayan enseñado el valor del deber y la responsabilidad familiar. Afectuosamente, tía Constanza». Valentina dejó caer la carta como si quemara. 6 semanas. Le estaban dando 6 semanas antes de encadenarla a un matrimonio sin amor con un hombre que nunca había conocido, probablemente un empresario mayor que veía en ella solo un trofeo y acceso al apellido Mendoza. «No irás», dijo Diego firmemente, pero Valentina podía ver la preocupación en sus ojos. «Le escribiremos, explicaremos. No entiendes». La voz de Valentina era hueca. «Mi tía controla todo. Si desafío esto abiertamente, cortará todos los lazos. Y no solo conmigo, Diego, ella tiene conexiones, poder. Podría hacer la vida imposible aquí. Podría encontrar maneras de quitarte la propiedad, de hacer que los proveedores se nieguen a trabajar contigo. Que lo intente». La mandíbula de Diego se endureció. «Esta tierra es mía, pagada con el sudor de 3 generaciones. Nadie me la quitará. Pero no es solo sobre la tierra». Valentina se levantó caminando hacia la barandilla del porche. «Es sobre Lucía. Si mi familia decide causar problemas, si esparcen rumores sobre nosotros, sobre mi presencia aquí sin supervisión apropiada». No necesitaba terminar. Ambos entendían las implicaciones, la reputación de Diego, su capacidad para hacer negocios, incluso la educación de Lucía. Todo podría ser atacado. «Entonces, ¿qué? ¿Simplemente te rindes, regresas y te casas con un extraño?» La voz de Diego estaba teñida de frustración y dolor. «No lo sé». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Valentina ahora. «Diego, amo lo que tenemos aquí. Pero no puedo ser egoísta, no puedo poner en riesgo tu vida, la vida de Lucía, solo porque yo quiero. «Papá, Tina, ¿por qué están gritando?»
Lucía había dejado caer sus muñecas y los miraba con ojos enormes, llenos de miedo. Valentina se arrodilló de inmediato, abriendo sus brazos. Lucía corrió hacia ella. «Lo siento, cariño, no estábamos gritando realmente, solo hablando sobre cosas difíciles». «¿Cosas sobre que te vayas?». La voz de Lucía era pequeña. «Don Felipe me dijo que el correo era de tu familia. ¿Van a llevarte de vuelta?». Valentina miró a Diego sobre la cabeza de la niña, su corazón rompiéndose. ¿Cómo explicarle a esta niña que finalmente había encontrado su voz, que finalmente había comenzado a sanar, que la persona que la ayudó podría tener que irse? «Lucía», comenzó Valentina cuidadosamente, «a veces los adultos tienen que tomar decisiones muy difíciles, decisiones que duelen, pero que hacemos porque amamos a las personas y queremos protegerlas». «¿Como mamá?», preguntó Lucía. «Ella fue a buscar cosas para ayudar a otros niños. Papá dice que ella estaba siendo valiente. Pero luego no volvió». El silencio que siguió era denso con dolor compartido. Diego se arrodilló junto a ellas, rodeándolas a ambas con sus brazos. «Tu mamá fue valiente», dijo suavemente. «Pero a veces la valentía significa quedarse también. Significa luchar por lo que amas, incluso cuando es difícil. Entonces Tina debería quedarse». La lógica de Lucía era simple, inquebrantable. Debería luchar, como las flores después del invierno. Mamá dijo que siempre vuelven porque son valientes. Valentina soltó una risa ahogada entre sus lágrimas. «¿Cuándo te volviste tan sabia?» «Desde que tú llegaste», respondió Lucía seriamente. «Me enseñaste que está bien tener miedo, pero hacerlo de todos modos. Ahora te toca a ti». Diego miró a Valentina, y en sus ojos ella vio todo: amor, miedo, esperanza y determinación. «La niña tiene razón, enfrentaremos esto juntos. Escribiremos a tu tía, pero no rogando o pidiendo permiso, diciéndole nuestra decisión. Y si ella quiere pelear, que venga. Pero no te entregaré sin luchar. Pero los riesgos, vale la pena arriesgarse». Diego tomó su rostro entre sus manos. «Tú vales la pena arriesgarse. Esta familia que estamos construyendo vale la pena arriesgarse. Y creo que en el fondo tu tía lo entiende. Después de todo, ella fue quien te envió aquí, quien nos dio esta oportunidad». Valentina cerró sus ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, había tomado su decisión. «Entonces escribiremos esa carta, juntos, y que venga lo que tenga que venir». Esa tarde los tres se sentaron en la mesa de la cocina. Valentina sostenía la pluma, pero Diego y Lucía contribuían con palabras, formando cada frase como una familia. «Querida tía Constanza, gracias por enviarme aquí. Tenía razón sobre todo. Necesitaba aprender quién era sin mis máscaras. Encontré mi respuesta. Soy alguien que ama profundamente, alguien que encuentra propósito en servir, alguien que eligió una vida de significado sobre una vida de apariencias. No regresaré el sábado. Mi lugar está aquí con Diego y Lucía. Haremos realidad los sueños de María juntos. Espero que puedas entender. Con amor y gratitud, Valentina». Sellaron la carta juntos, Lucía decorando el sobre con pequeñas flores dibujadas, y cuando don Felipe regresó para recoger el correo saliente, Valentina la entregó sin dudarlo. El dado estaba echado, ahora solo podían esperar la respuesta. Los días de espera fueron los más largos que Valentina había experimentado. Cada mañana miraba el camino, medio esperando ver un carruaje elegante levantando polvo, trayendo a su familia para arrastrarla de vuelta o, peor, trayendo abogados para causar los problemas que había temido. Pero la vida en la hacienda continuaba. Diego y Valentina trabajaban lado a lado, reparando los daños de la tormenta, sus manos tocándose ocasionalmente con familiaridad creciente. Lucía seguía a Valentina como una sombra feliz, charlando constantemente sobre todo y nada, recuperando años de silencio con entusiasmo jubiloso. Una tarde, mientras Valentina enseñaba a Lucía a leer usando los viejos libros de María, Diego regresó del pueblo con noticias inesperadas. «Doña Teresa estuvo preguntando por ti», dijo, una sonrisa extraña jugando en sus labios.
Aparentemente, los niños no han dejado de hablar sobre la maestra hermosa que hace que las letras sean divertidas. Hay 5 familias más que quieren que sus hijos aprendan. Teresa preguntó si nosotros consideraríamos comenzar clases formales. Valentina levantó la vista del libro, su corazón acelerándose. ¿Clases formales? Pero Diego, yo no soy maestra certificada, no tengo... Tienes algo mejor que certificados, interrumpió él. Tienes pasión y paciencia y la capacidad de hacer que los niños amen aprender. María siempre dijo que esas eran las únicas calificaciones que importaban realmente. ¿Pero dónde? ¿Cómo? Las preguntas de Valentina salían atropelladamente mientras su mente ya empezaba a trabajar en las posibilidades. El granero oeste, dijo Diego, sus ojos brillando con la misma emoción. Es grande, casi vacío ahora. Podríamos convertirlo, construir mesas, traer los libros de María del almacenamiento. No sería elegante, pero sería funcional. Y honraría su memoria de la manera que ella habría querido. Lucía saltó de su silla. Puedo ayudar, puedo decorar las paredes con dibujos y puedo enseñar a los niños más pequeños sobre las flores. Valentina los miró a ambos, padre e hija, sus rostros radiantes con esperanza y propósito compartidos. En ese momento, sintió cualquier duda restante evaporarse. Esta era su familia. Este era su lugar. Y ninguna carta de su tía, ninguna amenaza de desheredación cambiaría eso. Entonces hagámoslo, dijo con voz firme. Comencemos mañana. La respuesta de tía Constanza llegó una semana después, no por correo, sino en persona. Valentina estaba en el granero oeste, midiendo espacios para mesas, cuando escuchó el sonido de un carruaje elegante aproximándose. Su corazón se hundió, luego se endureció con resolución. Fuera lo que fuera que traía esta confrontación, la enfrentaría con la cabeza en alto. Pero la mujer que descendió del carruaje no parecía venir a batalla. Tía Constanza, siempre impecablemente vestida, miró la propiedad con expresión indescifrable. Sus ojos encontraron a Valentina, tomando nota del vestido de trabajo simple, las manos callosas, el cabello recogido en una trenza práctica. «Tía Constanza», saludó Valentina manteniendo su voz firme. «Valentina». La mujer mayor se acercó lentamente estudiándola. Diego apareció de los establos, posicionándose protectoramente cerca de Valentina. Lucía se asomó desde detrás de ellos, curiosa pero cautelosa. El silencio se estiró incómodamente hasta que tía Constanza habló. «No pareces la misma mujer que envié aquí hace 4 meses». «No lo soy», respondió Valentina simplemente. «Bien». Para sorpresa de Valentina, su tía sonrió, una expresión genuina que raramente mostraba. Porque esa mujer estaba perdida, vacía, desperdiciando su vida en frivolidades sin sentido. Esta mujer frente a mí tiene propósito, tiene amor, tiene valentía. Entonces, ¿no estás aquí para llevarme de vuelta? Tía Constanza se rió, un sonido áspero pero no desagradable. ¿Llevarte de vuelta? Niña, te envié aquí esperando exactamente este resultado. Diego y yo hemos sido amigos por años. Cuando María murió, lo vi marchitarse junto con su hija, y te vi marchitarte de manera diferente en tu jaula dorada. Me di cuenta de que ambos necesitaban lo que el otro podía ofrecer. ¿Lo planeaste todo? Valentina no sabía si estar enojada o agradecida. Planeé la oportunidad. Ustedes hicieron el resto. Tía Constanza miró a Diego. Cuida bien de mi sobrina. Tiene más valor del que ella misma conocía. Lo sé, respondió Diego, tomando la mano de Valentina. Y lo haré. Mamá Tina, ¿quién es ella? Susurró Lucía, usando el nombre que había comenzado a llamar a Valentina naturalmente. Valentina se congeló ante las palabras, sus ojos llenándose de lágrimas. Mamá Tina. No como reemplazo de María, sino como su propia persona, su propio tipo de madre. Tía Constanza se arrodilló ante Lucía con gracia sorprendente. Soy la tía abuela de tu nueva mamá, lo que te hace mi sobrina nieta, supongo. Mucho gusto, pequeña. ¿Nueva mamá? Los ojos de Lucía se ensancharon. ¿Significa eso que Tina se queda para siempre?
para siempre, confirmó Valentina, arrodillándose junto a su tía para abrazar a Lucía. Si tu papá me lo permite. Diego se aclaró la garganta, emoción clara en su voz. Valentina Mendoza, no tengo anillo elaborado ni palabras elegantes. Solo tengo esta tierra, esta vida y un corazón que es completamente tuyo. ¿Me harías el honor de ser mi esposa, de ser la madre de Lucía, de construir algo hermoso juntos del dolor que ambos hemos conocido? Sí, respondió Valentina sin dudarlo. 1000 veces sí. Se besaron mientras Lucía aplaudía, y tía Constanza observaba con satisfacción obvia. Para más historias de amor, redención y segundas oportunidades que transformarán tu perspectiva de la vida, suscríbete a nuestro canal y únete a nuestra comunidad. Cada historia es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para encontrar tu verdadero propósito y el amor que estabas destinado a vivir. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias que tocarán tu alma. 6 meses después, la escuela Casa de María Esperanza abrió sus puertas en una mañana brillante de primavera. El granero oeste había sido transformado, paredes pintadas de blanco, ventanas nuevas dejando entrar luz abundante, mesas simples pero robustas construidas por Diego y otros hombres del pueblo, estanterías llenas de los libros de María, más donaciones que habían llegado de fuentes inesperadas. 20 niños se sentaron en las mesas, sus rostros brillando con anticipación. Valentina, ahora Valentina Romero, estaba frente a ellos con Lucía a su lado como asistente de maestra. Diego observaba desde la puerta, su orgullo visible en cada línea de su postura. En la pared del fondo, enmarcado cuidadosamente, colgaba el retrato de María junto a las palabras que había escrito. La educación no es escapar de quién eres, sino descubrir quién podrías ser. Buenos días, estudiantes, comenzó Valentina, su voz clara y segura. Bienvenidos a un lugar donde los sueños se convierten en realidad, donde cada uno de ustedes descubrirá su propio potencial único. Mi nombre es señora Valentina, y esta es mi hija Lucía. Estamos emocionadas de comenzar este viaje con ustedes. Mientras comenzaba la primera lección, Valentina sintió algo que solo podía describir como paz completa. Había viajado desde salones aristocráticos a campos de barro, desde frivolidad vacía a propósito profundo, desde estar perdida a estar completamente encontrada. Su familia la había enviado al campo para romper su orgullo, pero en su lugar, ese granjero viudo había visto en ella algo que ella misma no conocía, la capacidad de amar sin condiciones, de servir sin ego, de convertirse en la madre que su hija necesitaba y la compañera que él había temido nunca encontrar de nuevo. Y en el proceso de ser salvada, Valentina había aprendido la lección más importante, que la verdadera transformación no viene de circunstancias externas, sino de elegir, cada día, ser valiente suficiente para amar, para servir y para convertirse en la mejor versión de ti mismo. Las flores siempre vuelven después del invierno. María había tenido razón sobre eso. Y ahora, en este pequeño rincón del mundo, 3 almas que habían sobrevivido sus propios inviernos finalmente florecían juntas, creando belleza del dolor y esperanza de las cenizas. El sueño de María vivía, y con él vivía la prueba de que el amor verdadero no reemplaza lo que se perdió, sino que honra su memoria convirtiéndose en algo nuevo, algo hermoso, algo eterno.